Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros teniendo el chance y la oportunidad de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como grullón.miosotis y la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban a nuestro canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Así que ya ustedes lo saben. Suscríbanse a nuestra cuenta, es de vital importancia. Nos acompaña en esta noche, para nosotros un privilegio enorme, el doctor Tomás Castro y Monegro. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Gracias, igual. Quiero aprovechar su presencia, doctor, para que evaluemos varios aspectos. Ayer, en la madrugada, mataron a Jerry Cordero. Y después que se dio todo el proceso, se han estado barajando un sinnúmero de situaciones en esa línea, hablando de su papá, el tiempecito que tiene preso. Y la gente ha comenzado a buscar datos y a buscar informaciones en torno a este proceso. Llamó poderosamente la atención las palabras del vocero de la Policía Nacional cuando dijo producto de actividades a la cual él se dedicaba. Y uno dice, bueno, pero si tenían información de alguna situación ilícita realizada por este muchacho, ¿por qué no fue buscado antes? Esos manejos del establecimiento ya de la industria del sicariato en la República Dominicana, ¿cómo podríamos nosotros evaluarla? ¿Fortalecida de por sí la industria del sicariato en el país? Bueno, mira aquí lo que pasa. El sicariato empieza en la República Dominicana, allá por finales de la década de los 80, con un hecho que consternó a la capital y fue la muerte de los hermanos Peralta, ahí en la plazoleta La Trinitaria, en la cabeza del puente Duarte. ¿Quiénes eran ellos, doctor? Un grupo de hermanos que se dedicaban a diferentes actividades económica, y que eso parece que molestó a alguien, o ellos tenían una confrontación con alguien, y se produjo un hecho donde murieron varias personas, y luego se determinó que los autores de esos homicidios eran agentes de la policía. También ocurrió en el país un hecho también que podría significar el inicio de eso, y fue un periodista dominicano llamado Johnny Noel. ¿Usted lo conoció? ¿Sabe? No, nunca lo he escuchado. Bueno, Johnny Noel era un comentarista deportivo que comentaba los juegos de baloncesto que se daban en el Palacio de los Deportes en los años 70 y pico. Y además era un empleado de la compañía León Jiménez. Y a ese señor lo mataron en el parqueo del hotel el Hotel Napolitano, en el Malecón. Y yo recuerdo que cuando se investigó la muerte de Johnny Noel, resulta que los autores de esa muerte fueron dos policías que fueron contratados por el esposo de una señora con la cual supuestamente Johnny Noel tenía una relación. ¿Estamos hablando de cuáles años, doctor? Más o menos. Estamos hablando cerca de... Estamos hablando de 77,
78. Podríamos decir entonces que a raíz de esa fecha se comenzó fuertemente la industria, a establecer la industria del sicariato en República Dominicana. Sí, claro que sí. Había un sicariato que no era el sicariato actual, que era un sicariato político. ¿Y cuál era el sicariato político? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que las ejecuciones de personas se daban por motivaciones de carácter político y no eran ni los sicariatos hechos por motivaciones pasionales. Las víctimas que ustedes recuerden, producto de esos sicariatos políticos, que usted recuerde. Todas las muertes de los periodistas. El caso de Orlando Martínez, el caso de Gregorio García Castro, los casos del asesinato de Guido Gil, el asesinato de Amaury, ¿cómo se llama este muchacho? Amin Abel Hasbun. El periodista de la UAS, ¿cómo era que se llamaba? Narcisazo González. Pero ya Narciso González en la etapa ya final del segundo mandato de Joaquín Balaguer. Lo que estoy hablando anteriores son casos de los años 70 y pico. Pero a partir de la muerte de Johnny Noel, a partir de la muerte de los hermanos Peralta, y en ese momento del inicio del sicariato en el país, hubieron métodos realmente conmovedores. Por ejemplo, una vez aparecieron en el país, en la capital, en diferentes lugares donde se botaba basura, restos humanos, porque comenzaron a matar gente y a descuartizarlas. No sé si usted recordará el episodio. Se mataban a la gente, le cortaban los dedos o le quitaban sencillamente la parte de los dedos donde estaban las huellas dactilares, y le quitaban también la piel del rostro para que no fuera reconocido. Yo recuerdo un caso que ocurrió en la frontera, en un cuartel militar, donde un ciudadano dominicano que era comerciante, que viajaba hacia la frontera, hacia Haití, a hacer grandes negocios, iba con mucho dinero. Ese señor lo desaparecieron en ese cuartel militar y luego apareció sin rostro, porque le quitaron toda la piel del rostro para que no fuera reconocido. Entonces Joaquín Balaguer nombró a un señor que era director de un periódico de aquí y que fruto de las indagatorias y de los resultados de ella, entonces logró que lo nombraran embajador en Washington. O sea, el sicariato de Estado, los crímenes de Estado a través de sicariato político, y lo que pasó fue una mutación. La mutación fue la siguiente: unos policías y unos militares usados por los regímenes políticos que habíamos tenido para eliminar a contrarios políticos, cuando desaparece del Estado esa forma de gobernar, entonces esa gente quedaron vacantes. Esos asesinos quedaron vacantes, porque ya no habían mandos militares, ni policiales, ni políticos que le ordenaran ejecución de personas. Entonces, esa gente se dedicaron al sicariato privado. ¿Tú me entiendes? O sea, ya no me van a usar en estas acciones delictivas oficialmente, sino que me están dando ahora la posibilidad de yo poner al servicio del sector privado lo único que yo sé hacer, que es matar gente. Y a eso hemos llegado. Esos que mencionamos de los 70, ¿en qué momento se da lo de Darío Gómez?
y cómo a raíz de ahí comenzaron a darse ya eventos que fueron, como quien dice, sirviendo de inicio formal a algo que comenzó a establecerse y prácticamente nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no nos comenzamos a dar cuenta. Y hasta lo que nosotros tenemos hasta hoy en día. Bueno, pero usted me lo va a contestar después de la pausa comercial. ¿Cómo no? Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Señores, continuamos aquí en este conversatorio con el doctor Tomás Castro. Estamos haciendo historia de estos eventos a propósito de cómo uno ha podido observar en las últimas semanas, en los últimos días en el país, el sicariato, la industria fortalecida del sicariato en la República Dominicana. Doctor, dejamos una preguntita tras bastidores. A raíz de esos eventos que ya usted puntualizó, caemos en cuando se da el episodio del senador Darío Gómez. Esa coyuntura del senador, de esa decisión que se tomó y que prácticamente en ese momento se dijo que sacaron gente de la cárcel para matar al senador Darío Gómez. No fue el inicio como, por ejemplo, de eventos que nos iban como a colocar en una situación muy difícil y complicada, con unos niveles de inseguridad que iban a depender de eso. Bueno, el crimen de Darío Gómez, que alguna gente lo ha atribuido a asuntos pasionales y otros a unos asuntos que tienen que ver con sus gestiones en la Cámara del Senado, realmente no fue un hecho de carácter político. O sea, lo que sí es sospechoso, que cuando el Senado de la República ordenó una investigación para determinar las razones y motivos que llevaron al traste con la muerte de Darío Gómez, cuando estuvo listo el informe en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo engavetaron y al día de hoy no se sabe su contenido. De acuerdo a una versión que me dio un senador que era amigo, me dijo que el sistema no iba a soportar ni a digerir los datos que tenía ese informe. Parece que eran... Pero no se dieron a conocer públicamente. Nunca se dieron a conocer. Ni hasta este momento se puede tener de manera oficial qué pasó. Ni al día de hoy. Apresados por el caso de Darío Gómez. Lo que sí tú puedes estar seguro es que todos los que participaron en la muerte de Darío Gómez están muertos al día de hoy. Para borrar de manera definitiva las vías para explicar y que la gente pudiera entender
qué fue lo que pasó. Pero fíjate que fue el único que yo recuerde, el único hecho, hablando de un legislador, que se ha dado en el país. Sí, el único hecho de esa naturaleza. De esa naturaleza. Sí. Eso quiere decir que ahí había implicaciones que nosotros todos ignoramos. Sí, la ignoramos, porque hasta ahora lo único que se ha conocido de eso son especulaciones. Por ejemplo, yo estuve siempre en comunicación con una hermana de Darío, que fue quien vino y lo sustituyó a él en el Senado de la República en ese entonces, y una persona muy amiga mía, y me dio algunas versiones de lo que ella entendía que había ocurrido. También había otra hermana de Darío que era oficial del Estado Civil aquí, con quien también tuve algún tipo de comunicación. Y las versiones que ellas dan, pues bueno, no dejan de estar dentro del campo de la especulación. Pero nunca se pudo establecer, de manera oficial. De manera oficial, nunca se estableció causas, motivos y razones, no solamente para la muerte de Darío, sino de cómo, quién y por qué se produjo esa muerte. Sin embargo, doctor, después con los años han seguido pasando un sinnúmero de hechos. Yo no sé si usted recuerda el caso de dos jóvenes que murieron en el mismo mes. Primero la mandaron a matar a una y se equivocaron los tipos y mataron a la otra. Sí, el caso de Zuleika. Sí, claro que sí. Y mataron a la otra por equivocación y después los tigres fueron y cumplieron con el trabajo, que son hechos que forman parte de las situaciones difíciles que hemos tenido nosotros en ese ámbito. Sí, ese fue un caso típico también de sicariato pasional, porque todo lo que se pudo investigar y llegar a la conclusión fue que una mujer celosa porque su marido estaba saliendo con otra mujer, la mandó a matar. Los individuos que fueron a matarla se equivocaron porque la otra víctima tenía un carro de la misma marca, del mismo color y hasta con una placa parecida. Lo grande del caso es que vivían en el mismo vecindario. Sí, la mataron, entonces cuando se ve, no fue esa. Entonces, algo que he de notar, que hubo una juez, oye, esto es serio, grave, una juez que estuvo involucrada en el caso porque es la que le manda el número de la placa del carro de la que debía ser a la mujer que contrató a los sicarios. Y entonces días después se produjo el segundo homicidio, matando a la señora que había sido mandada a ejecutar días antes. Se produjo también otro hecho en esos días, y fue un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana que fue ejecutado en la autopista de San Isidro, que cuando se investigaron los hechos también, había otro oficial, también militar, involucrado en el hecho, relacionado con una situación de infidelidad marital. ¿A qué usted cree que se deba? Que cada vez que las autoridades quieren cerrar un caso, dice, eso es producto sicariato por asuntos relacionados al narcotráfico, y ya se cerró el tema, ya no hay tema y se queda ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad entiende que si a un caso le ponen la etiqueta de que es un ajuste de cuentas. Sí, nadie se interesa. Si es ajuste de cuentas, entonces ya es un asunto de carácter inmoral, ilícito, un negocio de narcotráfico. Entonces ya la sociedad debe decir, se merecía que lo mataran. Es una especie de justificación social
Pero que se utiliza con mucha frecuencia, doctor. Claro que sí. Cada vez que se quiere ya cerrar un tema, eso puede ser, estamos investigando asuntos de sicariato por cuestiones relacionadas al narcotráfico, y se cierra el tema. Se cierra. Hubo otro caso también muy significativo aquí en la capital, y fue el caso de un señor que era dueño de una bomba de combustible en la Churchill, que le había dado a guardar a una persona que él entendía que era amigo de él $5 millones. Y esa persona pagó con parte de ese dinero para que mataran a ese señor para quedarse con los cuartos. Ese fue un caso que se debatió durante mucho tiempo en la justicia dominicana. Yo hasta fui abogado de una de las personas involucradas en el hecho, y lo conocí de primera mano. O sea, no fue que nadie me vino a decírmelo o que yo oí que alguien lo dijo, sino que yo participé en el proceso judicial donde se produjo ese hecho. ¿Cómo nosotros estamos ahora mismo, pleno siglo XXI, en el año 2020, con esta fase de la industria del sicariato ya por completo establecida en el país? Bueno, porque las autoridades en modo alguno se preocupan por resolver eso, porque ellos son parte del esquema. Porque si los policías matan gente de gratis y después encuentra quien le pague para hacer parte del trabajo que ha hecho toda la vida, entonces, bueno, la autoridad de alguna manera se beneficia. ¿Usted recuerda la soga, doctor? Claro que sí. No conocí el pues se podría decir que la soga fue un protegido del sistema. Un protegido del sistema, un sicario del sistema. Igualmente Cabredita, y recuerda el caso de Carlos Ever. Carlos Ever, que después lo asesinaron. Carlos Ever lo mataron porque se puso a revelar cosas que ese sistema no permite que un profesional del crimen, porque hasta eso le dije, son profesionales del crimen. Era un profesional del crimen. Entonces, un profesional del crimen. ¿Y qué usted cree que le pasó a Devers, que después de tantos años quiso comenzar a que le hicieran entrevistas para él comenzar a hacer revelaciones? ¿No fue su propia como sentencia de muerte? Sí. ¿O usted cree que fue que él no quiso morir sin que supiera el pueblo dominicano cómo era que se daba todo? Posiblemente fueron actos de repulgo de la conciencia, donde él a lo mejor quería revelar algunas cosas antes de morir. Pero él sabía que eso le iba a costar la muerte. Es casi seguro. Yo recuerdo cuando salió la primera entrevista. Él lo dijo en la propia entrevista. Sí. Incluso mencionó quién él pensaba que podía mandarlo a matar. Y así fue. Y leyendo un periódico sentado en una parada de un autobús, vinieron y lo ejecutaron. Y lo ejecutaron sus propios colegas. No sé si tú recuerdas también un agente policial que se había hecho famoso en la capital por la cantidad de gente que había matado. Chichi Bolón. ¿Oíste hablar de Chichi Bolón? No. Chichi Bolón era un individuo totalmente descarnado, totalmente inmoral, que mataba a jóvenes en la parte alta de la capital. ¿Por encargo? No, por encargo no, porque él era policía y entendía que era una forma de limpiar la sociedad, matando jóvenes. Y llegó incluso a hacer un acto que no tiene comparación, y fue que por ahí, por el Capotillo, detrás del Mercado Nuevo, mató a una persona. Y cuando llamó por la radio a la policía para informar, dijo que había 2 individuos muertos y un policía herido. Y uno de los policías que andaba con él le dijo: pero comando, aquí no hay ningún policía herido. Y le dijo: ¿cómo que no? Y le dio un tiro al policía que andaba con él.
para justificar lo que ya había dicho por la radio, de que habían 2 jóvenes muertos y un policía herido, en un famoso intercambio de disparos. Porque los intercambios de disparos no son nuevos aquí en este país. ¿Qué tan frecuente es descubrir quienes participen en muerte por sicariato? Porque yo veo, por ejemplo, en el caso de Jerry Cordero, que es el más reciente, en el día de ayer, en la madrugada, cuando salía de un centro de diversión, y se supone que en la 27 de febrero hay cámaras por todas partes. Bueno, ya los sicarios han avanzado. Ahora andan en un motor sin placa y con cascos puestos para que no sean identificadas sus caras. Y todo eso tiene que ver con la falta de prevención de las autoridades. Llama la atención que fueron mortales los tiros, es decir, que no fue cualquiera que disparó. No, la persona que disparó sabe disparar. Sí. Ha disparado mucho eso. Sí, claro que sí. Es posible que esté vinculado a alguno de los órganos del Estado que eliminan personas. Tú sabes que la policía siempre ha tenido aquí un equipo, que así le llaman el equipo, que es un equipo de exterminio. Recuérdate el caso. ¿Y existe eso todavía, doctor? Claro que sí. Recuérdate el caso del muchacho que andaban buscando porque supuestamente había matado a un coronel de la policía, que el jefe de la policía, Polanco Gómez, de aquel entonces dijo: Cacón, no te entregues. Es más, no queremos que te entregues, te vamos a buscar. Y lo mataron esa misma noche. No, porque esa es la sentencia de muerte. Si tú quieres, no te entregues. Otra técnica de la que usa la policía es: anda fuertemente entrégate por la vía que tú consideres. No. Porque estamos detrás de tus pasos. Y anda fuertemente armado. Y anda fuertemente armado. Eso quiere decir que ya te están diciendo que es una sentencia de muerte. Así es. Doctor, estos son de los temas apasionantes. Tenemos que hacer una segunda parte del mismo. Le agradezco sobremanera venir esta noche a compartir con nosotros. Bueno, si Dios quiere volvemos, si un sicario no decide otra cosa. Doctor, pero cosas del doctor Tomás Castro y Monegro. Dios me lo cuide y me lo proteja y me lo libre, diría mi madre, de los malos ojos. Feliz resto ya de lo que queda de la noche. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.